Bien, entonces vamos a empezar con el mecanizado por ultrasonido. Vamos con... Ok. Listo, entonces vamos a empezar con el mecanizado ultrasónico. Bien, como su nombre lo indica, el mecanizado ultrasónico interviene un movimiento intermitente que es más rápido que la velocidad del sonido. Por eso se le llama mecanizado ultrasónico. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo trabaja este mecanizado ultrasónico? Entonces, se trata de un proceso moderno de manufactura que está dentro de la clasificación de los procesos abrasivos. Entonces, un poco me salté a los procesos de corte térmico, pero este proceso de mecanizado ultrasónico está dentro de la clasificación de los procesos abrasivos, con la diferencia de que es un proceso moderno, ¿sí? Que en este caso el proceso moderno es el empleo del movimiento o de la vibración ultrasónica, ¿ya? Entonces, la vibración ultrasónica se ha utilizado ya en varios elementos y dispositivos de uso personal, como también de, de uso en casa, y también se ha podido desarrollar para eh, aplicaciones de la ingeniería. Entonces, eso es lo que vamos a ver con este proceso. Por ejemplo, las barberas eléctricas, las cortadoras de pelo, son algunos de los ejemplos de dispositivos ultrasónicos que utilizan la vibración ultrasónica para generar un proceso. Entonces, algo tan conocido como, bueno, en este caso los muchachos, los hombres que visitamos más frecuentemente a las peluquerías. Entonces, el corte de cabellos, hoy por hoy, se combina la tijera con las cortadoras de pelos automáticas. Entonces, esas cortadoras de pelo automáticas, el sonido que ustedes pueden notar es básicamente la vibración ultrasónica, ¿ya? Entonces, ya adentrándonos en el proceso mismo del ultrasonido, básicamente es una máquina, entonces, donde que tiene un cabezal. En este cabezal es de donde que se generan las vibraciones ultrasónicas y el porta herramientas, ¿ya? Básicamente, dependiendo, ¿no?, de la, del tipo de máquina en sí, pero en general eh, tiene una configuración como tipo fresadora, ¿ya?
donde aquí vamos a tener la mesa de trabajo, ¿no? Vamos a tenerle aquí el cabezal. Y en este cabezal es donde que se generan las vibraciones. ¿Ya? Estas vibraciones son alrededor de los 20.000 a 40.000 hercios, ¿no? Nosotros sabemos que la frecuencia, vibraciones, ¿no? Esto quiere decir frecuencia. En física sabemos que la frecuencia se mide en hercios, ¿no? En hercios. Entonces aquí vamos a tener la mesa mesa de trabajo donde que se colocan los elementos. Y aquí vamos a poner el elemento de trabajo. ¿Ya? Entonces si amplificamos esta partecita, entonces, ¿cómo trabaja el mecanismo? ¿Ya? Pues aquí vamos a tener la herramienta que va a tener una figura. La geometría va a estar basada en la necesidad que necesitábamos mecanizar. Entonces aquí vamos a tener ya la pieza de trabajo, el elemento a mecanizar. Entonces la herramienta genera, mejor dicho, el cabezal. Entonces está conectado a un sistema de generador de vibraciones que realiza unos movimientos alternativos con una frecuencia de 20.000 a 40.000 hercios, ¿no? Entonces, la vibración se da eh, básicamente en el eje Z. En el eje Z vamos a tener un movimiento de vaivén. Entonces, la herramienta va a desplazarse, ¿sí? El desplazamiento, esto va a ser en micras, en milímetros, ¿sí? En micras y hasta puede llegar hasta eh, avances de menores de 1 milímetro, ¿no? O sea, es bien pequeñito el avance que, que va a tener la herramienta, ¿no? A la vez que vibra, pero va a moverse para abajo, ¿no? El avance de la herramienta. ¿Ya? Bien, ahora, no solo la vibración es la que va a ayudar al mecanizado. Realmente complementario a la herramienta principal, se introduce eh, partículas abrasivas
entre la pieza y la herramienta. Entonces aquí vamos a tener un alimentador acompañado de un fluido, ¿no? Acompañado de un fluido. Entonces, básicamente, la herramienta es la que ejerce una vibración pequeñita, bien pequeñita, y con un avance en el eje Z. Y prácticamente esto va a ser como procesos como habíamos visto anteriormente, como el sandblasting, ¿sí? Donde que la partícula va a chocar contra la superficie y va a crear fracturas, microfracturas en las cuales esto va a salir, ¿no? Esto va a salir y vamos a poder seguir maquinando, maquinando y maquinando, ¿no? ¿Ya? Entonces, la combinación del abrasivo dentro de un fluido, y sumándole a la vibración de la máquina de 20.000 a 40.000 hercios, va a permitir realizar que las partículas golpeen contra la superficie y en otros casos también se arrastre, ¿no? Como decir, coger una lija y hacer pequeñas vibraciones sobre una superficie, le vamos carcomiendo y erosionando a la pieza de trabajo. ¿Ya? Ahora, las características, ¿no? del proceso es que también es un proceso lento, ¿ya? ¿Cuándo se manifiesta de esta manera? Porque hoy, no confundirse, ¿no? Hay procesos ultrasónicos, por ejemplo, ya existe el fresado ultrasónico. Entonces, básicamente es el proceso de fresado. La máquina funciona, es una fresa, pero a la fresadora, la fresa, a la vez que hace su movimiento de trabajo, se suma una vibración ultrasónica a la fresa, ¿ya? Pero esto ya es una innovación del proceso, ¿no? Entonces, esto ya es otra cosa, ¿no? Esto es muy aparte. Esto ya es un mejoramiento de procesos de arranque de viruta. Pero aquí, básicamente, y este proceso ya es más rápido, ¿no? Es un proceso que mejora el proceso de fresado, pero esto es muy aparte, ¿no? Aparte. Pero el proceso puro de mecanizado ultrasónico se trata de lo que hemos visto, la combinación de, de un fluido con partículas abrasivas mezcladas con una vibración nos va a permitir mecanizar las piezas de trabajo. Esto es un proceso lento, ¿ya? Tiene complicaciones como desgaste, desgaste en la herramienta, ¿sí? Y estas son características de las cuales no le han permitido desarrollarse eh, progresivamente esta tecnología, ¿no? Se utiliza para trabajos muy puntuales y no se han desarrollado para la mecanización a gran escala por el mismo hecho que es un proceso lento y tienen algunas complicaciones tecnológicas.
¿Ya? Entonces, en el aula virtual tenemos un video que nos ilustra, ¿no? Si me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a ver por medio de este video cómo funciona y tomar atención a las explicaciones y algunas consideraciones que complementan mis explicaciones en referencia a este video, ¿no? La Universidad Politécnica presenta el proceso no tradicional conocido como mecanizado ultrasónico. El mecanizado ultrasónico es un proceso no tradicional, en el que los abrasivos contenidos son impulsados contra una pieza a maquinar, por una herramienta que oscila a baja amplitud, 25 a 100 micrones, y alta frecuencia, 15 a 30 kHz. Generalmente consiste en partículas de carburo, de boro, óxido de aluminio o carburo de silicio en una suspensión de agua, de 20% a 60% en volumen. Es un proceso de fabricación que elimina el material de la superficie de la pieza por medio de vibraciones de alta frecuencia y baja amplitud. La herramienta hace contacto con el material de partículas abrasivas finas. La herramienta se mueve vertical o ortogonalmente hacia la superficie de la pieza en amplitudes de 0.05 a 0.125 milímetros, 0.002 a 0.005 pulgadas. Los granos abrasivos se mezclan con agua para formar una suspensión que se distribuye a través de la pieza a maquinar y la punta de la herramienta. El tamaño de grano típico del material abrasivo varía de malla a malla 1000, donde los granos más pequeños, con mayor número de granos, producen acabados superficiales más suaves. Se han utilizado dos tipos de transductores en el mecanizado ultrasónico, ya sea piezoeléctrico o magnetostrictivo. El transductor vibra a través del sonotrodo a bajas amplitudes y altas frecuencias. El sonotrodo generalmente está hecho de acero con bajo contenido de carbono. Una corriente constante abrasiva fluye entre el sonotrodo y la pieza de trabajo. Se basa en el uso de herramientas de diamante que eliminan el material mediante la combinación de una rotación y una vibración ultrasónica. Esta herramienta vibra aproximadamente 20.000 veces por segundo gracias a un cabezal incorporado. La separación continua entre la herramienta y la pieza gracias a la vibración ultrasónica hace que, en comparación con los métodos tradicionales, las fuerzas de corte se reduzcan y la generación de calor sea menor. Esto se traduce en una protección de la herramienta y la pieza, aumentando la productividad hasta 5 veces más que los procesos convencionales y obteniendo acabados superficiales incluso de menos de 0.2 milímetros. Para finalizar presentaremos algunos videos que nos muestran con más detalle cómo se lleva a cabo este proceso no convencional.
Ok, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí con respecto a este proceso? Si está entendido este proceso, alguna inquietud, tal vez algo no quedó claro. Sí, está entendido, ingeniero. Ya. Muy bien. Finalmente, explicar que con la herramienta, básicamente la herramienta tiene que tener mayor resistencia al desgaste y básicamente tiene que ser un material con elevada dureza, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como esto va a estar sujeto a vibraciones, entonces las partículas van a destruir, bueno, de forma controlada, ¿no? Van a mecanizar la pieza, pero también va a chocar contra la herramienta. Por lo tanto, el material de la herramienta tiene que tener una resistencia muy superior a la de la pieza de mecanizado, que resista, que tenga una resistencia al desgaste por acción de las partículas abrasivas que se ocupan para el mecanizado. ¿Ya? Entonces, esa consideración también hay que tenerla en cuenta. Bien. Ahora vamos a ver el proceso de electroerosión. Entonces, ¿de qué se trata este proceso, no? Vamos a... Vamos a ver el proceso de electroerosión. Entonces, este proceso de electroerosión, por sus siglas en inglés, se le conoce como procesos EDM, ¿no? Siglas en inglés, ¿qué significa? No, la M de mecanizado por descargas eléctricas, ¿no? Entonces es Electrical Discharge Manufacturing o Manufacturing, ¿no? Entonces es la mecanización por descargas eléctricas, ¿no? Si quieren la traducción en inglés. Entonces, cuando vean este término, EDM, se trata del proceso de manufactura por descargas eléctricas o sencillamente se le llama electroerosión. Este proceso este proceso de mecanizado es un proceso térmico. ¿Ya? Un proceso térmico está dentro de la clasificación de los procesos térmicos que ya habíamos visto anteriormente como la mecanización por láser, por plasma, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿De qué se trata esto, no? Esta es una tecnología aparentemente nueva, pero el desarrollo científico se lo hizo desde los años 50, 60, 1950, 1960, donde que en laboratorio se
se veía cómo las descargas eléctricas fusionaban y erosionaban el material, y entonces ahí comenzó ya el desarrollo de estas máquinas, ¿no? Y ya podríamos decir desde los años 90 hasta la actualidad, ya se desarrolló la maquinaria para la utilización en industria, ¿ya? Entonces, se podría decir que se le conoce como un proceso moderno de manufactura, pero en realidad ya esta tecnología ya viene funcionando ya 20 años, 30 años. Bueno, en el Ecuador, lamentablemente por políticas y el sistema mismo no permite que desarrolle tecnológicamente eh, en cuanto a la ingeniería y manufactura, pero ya existe máquinas y también industria ecuatoriana que ya ha comenzado a utilizar estas máquinas, y eso es muy bueno. Bien, ¿cómo funciona? Entonces, básicamente, lo que se dieron cuenta es que, vamos a trabajar con otro color, que una descarga eléctrica en acción sobre un material, entonces esta descarga eléctrica va a tener una concentración de energía eléctrica y va a generar calor. Y esto va a permitir que se pueda fusionar, ¿sí?, el material. Ok. Entonces, como Tesla, ¿no? Es un científico muy reconocido y prácticamente es el padre de toda la industria electrónica, eléctrica, y gracias a él podemos tener los celulares, los microondas, y etcétera, etcétera. Mucha tecnología se basa en los principios de desarrollo científico de Tesla, ¿no? Nikola Tesla. Entonces, eh, al- eh, entonces estos desarrolladores se dieron cuenta que, por ejemplo, un rayo tiene una capacidad eh, eh, que puede, al tocar algo, puede evaporarle, pero también fundirle, ¿no? Y es por eso que si ustedes han tenido una experiencia de algunos conectores eléctricos, mejor dicho, algunos accionadores eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, las duchas eléctricas, si ustedes han tenido estos accionadores de las duchas eléctricas, por ejemplo, nosotros cuando realizamos esta conexión, si no lo hacemos muy rápido y lo hacemos con una velocidad un poco lenta, entonces aquí se produce una descarga eléctrica. Y esta pequeña descarga eléctrica lo que ha fundido, bueno, primero le funde al plástico, ¿no? El protector de este accionamiento le funde al plástico, pero también algunos componentes metálicos y que tienen alguna composición de cobre, entonces le termina fundiendo, ¿ya? Entonces, esta ilustración que les tomo en cuenta es el mismo principio que se aplica en la electroerosión. Obviamente que estas descargas eléctricas, obviamente se controla, son controladas, ¿no? Son Inge- controladas. Es la misma tecnología de la máquina tiene controladores para controlar tanto el voltaje como el amperaje para que estas descargas
sean controladas. ¿Ya? Alguien creo que quería preguntar algo. Inge, disculpe, no sé si está compartiendo tal vez alguna pantalla, es que no vemos nada, está en negro. Ok, ya. Entonces, como les decía, ¿no? Por ejemplo, este accionador de las duchas o de algunos elementos eléctricos, alguien me imagino que haber tenido la experiencia de accionarle con la mano estos accionadores y se produjo una descarga, ¿ya? O a lo mejor también se produjo un cortocircuito. Ese cortocircuito, esa descarga eléctrica, le fundió al protector plástico y también le fundió partes metálicas de este accionador, ¿ya? De este accionador. Entonces, esta es una ilustración de cómo funciona una electroerosión. Realmente es una descarga eléctrica que topa eh, a la pieza de trabajo y en una zona concentrada va a tener el calor suficiente y la temperatura suficiente para erosionar. Entonces, esto de aquí, esto va a salir con partículas quemadas, erosionadas, fundidas del material que se va a retirar de manera eh, que paulatinamente las descargas eléctricas va a estar en contacto con la superficie mecanizada. ¿Ya? Este es el principio de funcionamiento de la electroerosión. Entonces, si básicamente vamos a tener la máquina, ¿ya? Pues aquí vamos a tener a la herramienta. A la herramienta se le conoce con el nombre de electrodo, ¿ya? En el cual se le induce una polaridad. Y esto vamos a trabajar. Voy a exagerar un poco, ¿no? Voy a exagerar un poco las dimensiones. Y aquí vamos a tener la pieza de trabajo, ¿ya? Entonces la pieza de trabajo va a tener una conexión, también una polaridad negativa, en el cual se puede, al contacto del electrodo con la pieza de trabajo, se va a generar descargas eléctricas al formarse el circuito eléctrico, es decir, el campo magnético, ¿ya? Entonces, al aproximar, bueno, el avance de la pieza, bueno, se trabaja únicamente en el eje Z, ¿sí? ¿Ya? Bien, bueno, antes de continuar, decirles, comentarles, ¿no? Que existe dos tecnologías de electroerosión. Entonces vamos a tener el EDM, zinc, y vamos a tener el
el EDM wild. Entonces, este es el EDM zinc, ¿no? Estamos viendo aquí el EDM zinc, ¿ya? Básicamente, este EDM zinc se le conoce como la electroerosión bajo un baño, ¿no? En un tanque. Entonces, aquí esto va a estar debajo. Este proceso se realiza debajo de un dieléctrico, ¿no? Un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Es un fluido. Es un fluido que permite la generación de la descarga, ¿no? Permite la descarga, permite la generación de la descarga. ¿Por qué razón? Porque la pieza de trabajo con el electrodo nunca están en contacto directo, no se topa. Entonces hay un espacio. Este espacio se denomina, bueno, aquí se produce la descarga eléctrica por toda la superficie del electrodo en contacto con la pieza de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos micro descargas, ¿no? Micro descargas. Entonces el dieléctrico, esto está dentro de un baño, ¿no? Por eso se llama EDM zinc, porque está dentro de un tanque hundido bajo un dieléctrico, un fluido. Este dieléctrico permite que se realice ya el contacto electromagnético entre la pieza y el electrodo y se produce las microdescargas. ¿Ya? Bien, entonces, obviamente, los requisitos para que esto se produzca es que la pieza de trabajo debe ser conductor, el material debe ser que sea conductor, entonces generalmente este proceso se puede hacer con metales, ¿ya? Y en el caso del dieléctrico, del fluido, también debe tener capacidad conductora, ¿no? Capacidad conductora. Ser cualquier dieléctrico, ¿no? Entonces, el agua es, el agua, eh, el agua con cierta pureza es el conductor a la perfección de energía eléctrica, ¿sí? Pero el problema de utilizar agua es que el agua corroe y oxida a la mayoría de materiales metálicos, por eso no se utiliza el agua. Entonces, hay ejemplos que se utiliza agua desionizada, pero esto se lo hace a nivel investigativo, ¿no? Pero son alternativas. Lo que se usa es, un dieléctrico es un aceite dieléctrico, ¿sí? Un aceite dieléctrico. También las taladrinas también le ocupan
pero como decíamos, es muy contaminante. Es muy contaminante y se trata de eliminar esto, ¿no? El dieléctrico también, bueno, el dieléctrico también una vez que ya se tiene un desgaste, un periodo de uso, este dieléctrico, entonces la peligrosidad de botarlo, esto daña el medio ambiente. Por eso es que se busca alternativas como por ejemplo el agua desionizada para no tener un impacto de contaminación al medio ambiente, ¿ya? Pero se puede utilizar cualquier dieléctrico, pero también es que sea capacidad conductiva. Ya, entonces, continuando con la explicación, este espacio que existe entre ¿sí? esta distancia que existe entre la separación, la separación que existe entre la herramienta y la pieza de trabajo se le llama gap. Entonces hay gap lateral y gap en la profundidad, ¿sí? Este gap. Entonces, la importancia de este gap es la distancia de separación entre el electrodo y la pieza de trabajo que permite realizarse la descarga eléctrica y también permite que también el material que se va electroerosionando pueda salir del área de contacto, ¿no? Entonces, aquí va a existir una bomba que alimenta esto de aquí. Y esta bomba, bueno, al final del recipiente, vamos a tener aquí, entonces esto va a estar, vamos a tener que esto se devuelve y se vuelve un circuito cerrado. Ahora, la bomba, de aquí la bomba tiene dos funciones, ¿no? Primero de alimentar y tener alimentación constante del fluido para el proceso, pero también es importante que genera movimiento, de tal modo que aquí este movimiento del líquido pueda remover o quitar esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le saca el material ya erosionado, electroerosionado? Entonces, el fluido le hace un baño en la zona de corte y le saca el material electroerosionado. ¿Ya? Listo. No sé si hasta aquí está entendido. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de este proceso?
Bueno, si no hay preguntas, entonces al, vamos al proceso electroerosión. Ok, entonces vamos con la electroerosión. Este de aquí. ¿Ya? Entonces, esto es la electroerosión por descargas eléctricas y while es la traducción de hilo. Entonces, básicamente, este proceso, este EDMW, es un proceso de corte. Es un proceso de corte. Es un proceso de corte. A través de un hilo que está cargado eléctricamente y se puede realizar la electroerosión. Entonces, básicamente, vamos a tener que vamos a hacer un poquito más gruesito. ¿Ya? Me van a disculpar el pulso, pero ya. Entonces, ¿cómo es la estructura de esta máquina? Entonces, aquí tenemos el hilo, que es de material latón. ¿Sí? El latón es una combinación de cobre con una aleación baja de material que tiene un diámetro que va desde 0,7 milímetros hasta 1,2, lo más usual, el diámetro del hilo, ¿no? El diámetro del hilo va de 0,7 a 1,2 milímetros. Entonces, este hilo va a estar cargado eléctricamente, una polaridad, y bueno, este de acá es el tambor, donde que está enrollado el hilo, y esto va generando movimientos alternativos, ¿no? Va desenrollándose y va esto haciéndose un circuito, ¿no? Si ya se desenrolló totalmente, posteriormente gira al otro lado, se enrolla nuevamente, pero el hilo en todo el circuito se va moviendo constantemente. Entonces se vuelve un circuito constante, ¿no? De movimiento del hilo. Este hilo, al estar cargado eléctricamente, entonces va a permitir que nosotros podamos cortar materiales. Entonces voy a tratar de dibujar.
Bueno, listo. Entonces, ya. Entonces, esto va a permitir cortar materiales. Entonces, la pieza de trabajo va a tener, va a estar conectada con una polaridad, ¿sí? Entonces, para que se pueda realizar el circuito. Y además, esto de aquí, si vemos en una vista superior, ¿no? Vemos esto en una vista superior. Lo que está sucediendo es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener aquí al hilo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí tiene el mismo principio. Como el hilo está cargado eléctricamente, lo que va a suceder es que va también a generar micro descargas eléctricas, eh, y estas descargas eléctricas van a permitir que se vaya erosionando el material y cortando progresivamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se alimenta el dieléctrico para esto de aquí? Entonces, asimismo, aquí ya no es dentro de un baño, sino que aquí básicamente hay lo más usual encontrar es que un elemento, hay una bomba. La bomba lo que va a hacer es recabar lo que se cae de esta manguera que entonces esto va a caer del proceso del baño, esto va a caerse al tanque y esto va a una bomba y lo alimenta por aspersión y un baño en la zona donde que el hilo se va desplazando. Con eso ya se cierra el circuito electromagnético y se puede desarrollar las descargas eléctricas. ¿Ya? Entonces, estas descargas que habíamos hablado, ¿no? Estas micro descargas son miles por segundo. Sí, ustedes pueden ver, bueno, aquí yo dibujé unas pequeñas descargas, pero en realidad, si yo quisiera dibujar es un montón de micro descargas, ¿no? Son miles por segundo, se realizan miles por segundo, por toda la zona, toda el área del electrodo en contacto con el material. ¿Ya? Se producen miles de descargas por segundo. ¿Ya? Entonces, características de este proceso.
Las características, bueno, sí es un proceso lento, pero es un proceso versátil. ¿A qué me refiero con un proceso versátil? Eh, por ejemplo, yo les pregunto, si yo quisiera cortar o mecanizar eh, un triángulo, pregunta, ¿puedo esto yo mecanizar en una fresadora, en un otro proceso? ¿Puedo cortar esto? ¿Puedo mecanizar esto con algún otro proceso? ¿Es factible, sí o no? Habría problemas en los ángulos, dije, ¿Por qué razón? porque esos ángulos tienen que ser, esas esquinas tienen que ser bien definidas y los otros procesos que hemos visto tienen una forma más redondeada. Ya. Muy bien, Eric. Está muy correcta tu observación. Por fresado sería imposible mecanizar, porque no existe, por más fresa delgada que pueda existir. Yo, por ejemplo, en mi experiencia de trabajo, una fresa, por más pequeñita que se ha encontrado, es diámetro de 1/4 de pulgada, hasta un octavo, qué sé yo, eh, 3.15 milímetros, un octavo, ¿no? O hasta brocas también, pero fresas difícilmente encontrar. Y el peligro es que también sería imposible, porque fíjense ustedes, y peor aún si el material que queremos cortar es grueso. Entonces la broca o la fresa se rompería al instante. Y tampoco existen brocas tan largas o fresas tan largas, delgadas. Entonces, y a la final lo que conseguiríamos es que vamos con la más pequeña que podríamos utilizar, a la final, como dice el compañero, lo que vamos a acabar es que en las esquinas va a tener igual al radio de la fresa. ¿Sí? Entonces no sería imposible. Sería imposible por la fresa, el tamaño de la fresa, y también si son materiales gruesos es imposible porque se rompería la fresa inmediatamente. Entonces, en estos casos puntuales y en otros casos también, el proceso de electroerosión es efectivo. Entonces, por ejemplo, para mecanizar este elemento y este elemento, lo podríamos hacer con corte hilo, y si lo hacemos con 0,7, vamos a tener un redondeo en las esquinas con un radio de 0,35 milímetros, que sería prácticamente es casi nada. ¿Ya? Y además, la versatilidad que habla aquí, la versatilidad que les hablo en la característica segunda, es eso mismo, que puede cortar formas complejas con ángulos cerrados, y además puede cortar, mecanizar espesores gruesos.
En mi experiencia profesional hemos cortado con esta tecnología placas de espesor de 350 milímetros. Y placas de 350 milímetros no se puede cortar ni con láser, ni con plasma, ni con oxicorte. Tal vez con oxicorte, pero quedaría extremadamente dañado y no podríamos cortar con precisión formas tan complejas como estas de acá. Entonces, esa es la versatilidad del proceso de electroerosión, que con el mínimo daño podemos, en este caso, como perforar, mecanizar profundidades hasta la que nosotros queramos y también cortar materiales con espesores también gruesos, ¿ya? Si bien es cierto, es lento, pero es versátil porque puede hacer trabajos especiales que otros procesos no lo pueden hacer. Ya. Listo. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, hasta ahí. ¿Está entendido, por favor, esta tecnología de EDM? ¿Tienen alguna inquietud? Inge, una pregunta. Dígame, le escucho. ¿También tendría el desgaste de la herramienta? Excelente pregunta. Muy buena pregunta. Efectivamente, sí tendría desgaste. ¿Ya? Por comentarles, entonces, electrodos. Ay, los electrodos también deben ser conductores, ¿no? Prácticamente la capacidad conductora del electrodo da la eficiencia del procedimiento, del proceso. Sí, porque el electrodo es el principal agente que produce las descargas eléctricas, el que acciona y complementariamente con el dieléctrico, ¿no? Entonces, la eficiencia depende de la conductividad del electrodo. La conductividad del electrodo. Y esta conductividad depende ¿de qué? Del material del electrodo. Entonces, ya en la práctica, los materiales que son más económicos y que han funcionado mejor es el grafito y el cobre. ¿Ya? El grafito y el cobre son los materiales. Pero obviamente por las descargas eléctricas va a generarse calor y temperatura en la zona que se produce la electroerosión. ¿Ya? Entonces también con el tiempo el cobre y el grafito también se desgastan. En este caso el grafito es un material más débil, bueno, es más eficiente, pero se desgasta con mayor rapidez. Y se tiene repuestos del electrodo para seguir mecanizando el material. ¿Ya? Entonces, la respuesta a la pregunta es que sí se desgasta, el material sí se desgasta. Prácticamente en todos los procesos, las herramientas con el tiempo sufren un desgaste. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Ok? Si no hay otra pregunta, entonces, para ya terminar la clase, en el aula virtual, por favor, revisar los videos y realizar los foros.
respectivos con respecto a las actividades y a los foros respectivos con respecto a los procesos de ultrasonido y electroerosión. Me parece que hay como 2 o 3 foros, tareas colaborativas que por favor deben hacerla con respecto a esta temática. ¿Ya? Sí, bien, creo que se terminó la hora. Solamente déjenme compartir el aula virtual. Entonces, en el aula virtual tenemos, aquí está el mecanizado por ultrasonido, el video que acabamos de ver con ustedes. Y aquí hay 2 foros que deben desarrollarlo, por favor, con respecto al mecanizado de ultrasonido. En el proceso de electroerosión, aquí van a ver cómo trabaja la electroerosión de penetración y la electroerosión por hilo. Están los 2 videos. Y complementariamente a esto, hacer una lectura minuciosa de todo el artículo y contestar la pregunta del foro. ¿Ya? Listo, muchachos. Si no hay alguna inquietud, les agradezco mucho por su atención a la clase de hoy.